Tenemos en este momento con nosotros al economista Gonzalo Paredes. Él es catedrático docente de dos prestigiosas universidades de la ciudad, de la Universidad Estatal de Guayaquil y también la Universidad Católica. Con él vamos a hablar, vamos a un poco analizar los alcances que tiene la pregunta número 3 de la consulta popular, que ya se acerca en el día de la consulta. Y voy a refrescar un poquito y a leer textualmente la pregunta número 3 para que usted la tenga presente. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos de acuerdo al anexo 3? Esa es la pregunta que justamente está para analizar con nosotros el economista Gonzalo Paredes. Economista, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes y a los radioescuchas que nos están escuchando en este momento. ¿Por qué su preocupación o su análisis de esta pregunta particularmente, sopesándola por encima de las otras 6? En realidad el llamado a, más allá de una consulta popular, es un referéndum. Eso es lo que tener en cuenta ahora. Es un referéndum. Busca reformar, enmendar la Constitución de la República que nació en el 2008. Esa reforma altera la estructura del Estado, con lo cual esa alteración llevaría en los próximos meses, en el próximo año, a que exista una inestabilidad política no solamente por el tema de la asignación de nuevas autoridades, dado que la clase política actualmente no es la que asignaba justamente esas autoridades, sino un proceso bastante sui generis que nació de la Constitución del 2008. Altera la estructura del Estado, y alterar la estructura del Estado, el Estado se está de alguna manera violentando, porque más en los próximos meses a muchas personas, muchos funcionarios pueden verse perjudicados, y por lo tanto se pueden apegar a algunos artículos donde dice que algunos artículos donde las autoridades que están puestas por el Consejo de Participación Ciudadana dice que son por concurso de mérito oposición y no por cuestión de elección popular. Dice que se va a buscar reformar y todo aquello, pero en todos estos meses que va a ser puesto por ternas del presidente de la República, eso va a alterar no solamente el Estado, la estructura del Estado, sino también la vida política que actualmente hemos vivido más allá de 10 años de estabilidad política. Pero, sí. Economista, discúlpame, solamente para usar la lógica básica. La Constitución está hecha para asistir, reglamentar, ayudar a una sociedad, ¿no es cierto? Para eso está la Constitución. Exacto. Y cada vez y cuando nosotros hemos tenido, y algunos dicen más de 14, otros dicen 18, otros dicen 21, constituciones diferentes, etcétera, a través de la historia. Pero ciertamente el mandante es el único, es el pueblo. Y no estoy porque soy constitucionalista o no soy constitucionalista, solamente uso la lógica básica del ciudadano común y corriente. Si yo necesito ser escuchado y yo quiero que las cosas cambien como mayoría del pueblo, porque eso se llama democracia, la mayoría, ¿no? La mayoría es la que dispone. Si esta consulta popular es llamada por un presidente electo en democracia, que supuestamente lleva las decisiones, los requerimientos de su porcentaje de votantes a la gobernatura. Entonces, él con su mayoría de votantes que necesitan una consulta para poder decidir, cambiar, reformar, como usted quiera llamarlo, referendo, consulta, quórum, decisiones, alzamanos, como quiera. Pero en todas las preguntas, las 7 preguntas, fueron escogidas bien o mal para que se haga un cambio. Ahora, ¿no cree que depende el pueblo siempre de que sea consultado? Porque a veces se escucha, es anticonstitucional, es antirreglamentario, es anti esto, anti lo otro, pero las leyes las hacemos los ecuatorianos, es el pueblo mismo, nace del pueblo y regresa al pueblo. Y mi pregunta básica, no soy constitucionalista, vuelvo a repetir, porque a veces en estas prácticas de la ley podemos confundirnos los ciudadanos en términos generales. Pero
Necesitamos ir a una consulta, que nos pregunte y decidir si es que nos gusta o no. Y al final del resultado, decir, ¿estuvo mal o estuvo bien? Ese es mi concepto básico. El pueblo puede ser consultado. Hay mecanismos en la Constitución de puede ser consultado, cuantas veces sea necesario. Ahora, la Constitución prevé 2 canales donde esa consulta no puede realizarse. La una, donde se afecten los derechos, donde se mermen derechos de los ciudadanos. O sea, no se puede afectar los derechos ya establecidos en la Constitución. Porque he escuchado mucho eso de la regresión de derechos. Sí, primero, ¿Quién los califica? pero déjeme terminar. Primero, que no se vea afectado a los ciudadanos por una reducción de derechos. Y segundo, que no se altere la estructura del Estado. El artículo 441 dice, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado. Para elegir al Consejo de Participación Ciudadana hay una forma ya establecida en la Constitución. Le pongo una noticia justamente hoy día. Mire, sí. El Expreso. Participación Ciudadana, el Consejo de Participación, prorroga sus autoridades hasta la consulta. Ojo. Ellos tienen una fecha, ya cumplieron la fecha, pero se han autoprorrogado. Y voy a la simple lógica básica del ciudadano, porque no entiende de estas leguleyadas de la Constitución. Sí, es muy difícil, sí, es muy difícil. El 95% de los ecuatorianos no andamos en eso y tratamos de seguir a los expertos, a los analistas, a los de mente superior, pero en lo básico vemos que las autoridades se autoprorrogan. Deciden cuándo les toca, cuándo no les toca, si quieren, no quieren. Yo creo que las cosas están clarísimas. Pero en ese caso, no es que está mal la estructura del Estado, tal y cual como está concebida en la Constitución. Lo que hay que mejorar son los procesos burocráticos. Pues. Pero aquí no se consulta para mejorar los procesos de orden burocrático, público. Se está consultando para afectar la estructura del Estado. Está diciendo, este Consejo de Participación... Todo cambio afecta al Estado. Todo. Pero entonces, bajo esa lógica, no hagamos uso del artículo 440. No, sino el artículo 444. ¿Y qué dice el artículo 444? La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de la consulta popular. Consultemos al pueblo si quiere una Asamblea Constituyente. No le gusta. Otra vez entramos a la Asamblea. Pero bajo la lógica de que no queremos respetar, que no nos gusta la actual estructura del Estado. Capaz que el pueblo ya no quiere darle en manos de políticos que nuevamente nos den haciendo otra constitución donde nos dicen que son 100 años de... Exacto. Que vamos a estar 1000 años. No sé si usted se acuerda, pero estoy seguro que usted se acuerda. ¿Cuál era la discusión entre los años 2003 y 2005, 2006? Yo me acuerdo del Lulucio. Por eso estoy diciendo, estoy seguro. ¿Cuál era la discusión? ¿Cuál era el debate? Que no quería que la clase política elija a superintendentes, que la clase política no elija contralor, que no elija fiscal, porque cada vez que se elegían ese tipo de autoridades, era una pugna política entre un movimiento, entre una facción política y otra. ¿Se acuerda el Congreso? Siempre fue eso. Entonces, pero saltamos del Congreso a otro campo de batalla en donde usted sabe, el Consejo está conformado por y lo insisto, el esposo de, la esposa de, el que fue tal o la que fue tal, y justamente por coincidencia los 6 en la mesa resulta que tienen un colorcito. O sea, mire usted, se saltó de un pleno a un pleno chiquito. Pero no por... A ver, mejoremos los procesos. Mejoremos el concurso, mejoremos el concurso de mérito. ¿Cree usted que será esto? No, está dañando, está alterando la estructura del Estado, está alterando la vida política del Estado, del país. Para eso repito, mejoremos los procesos. Por ejemplo, el Contralor Poli, yo del país. Claro. Pero ¿por qué ganó el concurso de mérito de oposición? Porque se volvió a reelegir y con toda la experiencia que había acumulado durante los anteriores años, jamás nadie le podía ganar ahí, en ese concurso de mérito de oposición. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Él puede postularse, él puede concursar, pero él no puede, dentro de la cantidad de puntos que puede asignarle por mérito, no puede sumar los años ya que ha sido de contralor, porque si no le quita oportunidad al resto que quiere ser contralor. Eso es de lo sublime a lo ridículo, economista. Ajá.
Vamos al Contralor, cómo se eligió con 100%, 98, etcétera, 3 veces. Pero vamos al escogimiento de profesores en la Universidad Estatal. Le daban 10 puntos si era de una institución pública, si había trabajado en una institución pública. Le daban 10 puntos si tenía ciertas preferencias, inclusive preferencias sexuales diversas. 10 puntos. Es decir, se lo digo porque muchos amigos son profesores universitarios y querían optar para entrar a la Universidad de Guayaquil, pero el sistema que daba puntos escogía a los que tenían ventajas, inclusive fuera del sistema de cátedra, de intelecto, le aumentaba